Bueno, hola chicos, confírmenme simplemente si estoy saliendo. Sí, sale, profe. Bien. Sí, Karina, vi el mensaje. Lo que pasa es que llegué al estudio, eh, yo mandé a formatear mi notebook y obviamente la clave desapareció, no me podía conectar, intentaba con todas las claves, no podía, por eso inicié con el teléfono, hasta que la encontré y pude entrar. Eh, bueno, ya Santiago, no sé si alguno me conoce. Yo básicamente doy o he dado pocas veces, eventualmente cuando Santiago no puede, más que nada con Santiago y lo que es en la UDE, perdón que admito a alguien, ahí está, más que nada lo que es en la UDE, lo que hago con Santiago es estar incluido con él en este proyecto de investigación que es donde abarcamos lo que es el dolo. Bueno, hoy yo sé que ustedes tienen Hola, los, profe. o él, ¿alguien habló? Sí, sí, yo estaba saludando. Ah, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo sé que hoy tienen previsto, o Santiago tenía previsto, dentro de los homicidios, el homicidio que está caracterizado por lo que es la emoción violenta. Para no perder tiempo y poder avanzar, yo no lo tengo encima. Si alguno tiene un código penal, en este momento con el 81, le agradecería si lo puede leer para situarnos. Nos vemos. Artículo 81. Se, Sí, impo- andate, tiene dos incisos. sí. Se impondrá reclusión de 3 a 6 años o prisión de 1 a 3 años a al que matare a otro encontrándose en un estado de emoción violenta y que las circunstancias hicieren excusable. Bien. B. ¿Dejo ahí? Leo el otro, así nos Ah. situamos. B. Al que, con el propósito de causar daño en el cuerpo o en la salud, produjere la muerte de alguna persona. Con el medio empleado no debía razonablemente ocasionar la Razonablemente muerte. causar la muerte. Bien. Ven ustedes, sin necesidad de andar profundizando, al menos por ahora, que hay una gran diferencia entre los dos. Eh, Vamos a situarnos en el primero de ellos, y se trata del homicidio en un estado de emoción violenta, caracterizado por el hecho de que las circunstancias lo hicieran excusable. Bien, eh, si vamos a la legislación comparada, deberíamos ir hacia aquellos viejos códigos o proyectos de código donde basaban esta causal básicamente en un aspecto objetivo, ¿bien? Y que era eventualmente una defensa del honor, ¿sí? O sea, no olviden, esto proviene de una tendencia, si se quiere, no soy amante de esa palabra, en otro momento les explicaré por qué no soy amante de esa palabra, pero podríamos decir que tenía una gran influencia acerca de lo que hoy llamaríamos una gran influencia patriarcal. Ustedes imagínense en aquel momento el pater de familia que mataba a la mujer, ¿sí? Eventualmente sí la sorprendía en una situación de adulterio. Eh, Inclusive el código penal de Chile, al menos allá por el 1860 y pico, 70 y pico, consagraba no una atenuación como lo que nosotros tenemos, ¿sí?, en nuestro código penal hoy, sino prácticamente, admito a Iris, sino prácticamente consagraba lo que sería la impunidad del homicidio.
y que inclusive el código, aquel código de Chile, ustedes recuerden que nosotros estamos en este momento en la parte especial del Código Penal. Chicos, por favor díganme si no se escucha bien o si tenemos defecto en el audio, porque yo por ahí creo que sí. Bueno, perfecto, profe. Se escucha muy bien. Gracias, Javier. Inclusive el código de Chile lo tenía, les decía, recuerden que nosotros en este momento estamos en la parte especial del Código Penal, donde vemos delito por delito. Pero el Código de Chile, en su momento, lo consagraba en su parte general, ¿sí? Donde nosotros, de hecho, estamos acostumbrados, donde tratamos eventualmente eximentes como la legítima defensa. ¿Bien? Acá hubo proyectos que inclusive se desprenden de proyectos de código, puntualmente de Suiza, donde se ha incorporado alguna o básicamente la frase. Ese código de Suiza que fue extrapolado acá, inclusive hasta 1921-22 que tenemos nuestro código penal. Y ustedes fíjense que en aquel momento, en aquellos proyectos de código que trabajábamos en nuestro país, y que había una comisión que eventualmente elaboraba un dictamen y donde supo estar Joaquín B. González y un senador que era, ya me voy a acordar el nombre, Berlucea, que se trabajaba sobre ese proyecto y con un tema puntual. Ustedes recuerden que Suiza se compone, bueno, lo que para nosotros son provincias, en ellos son cantones, y que hasta ese momento, en donde Suiza estaba trabajando en un proyecto de código federal, pero hasta ese momento había distintas posturas en ese proyecto proveniente de algunos de los cantones suizos. Lo cierto es que allá por el siglo XIX, ¿no? La emoción violenta se traspola hacia nuestro código penal y consagra esa fórmula subjetiva donde dice que esa emoción está dada, o mejor dicho, validada o considerada como atenuante en caso, esperen que admito, en aquel caso en que las circunstancias hicieran excusable. Y un tema importantísimo es saber qué es lo que hace excusable, yo sigo admitiendo, perdonen si me distraigo, qué es lo que hace excusable, o cuál es la excusabilidad, dónde se dirige esa excusabilidad. Y lo importante es tener claro ya desde ahora que lo que las circunstancias hacen excusable no es, y esto tengámoslo muy presente, lo que las circunstancias hacen excusable no es el homicidio, ¿sí? Sino que esas circunstancias hacen excusable simplemente a esa emoción violenta. Aún con la sanción de nuestro Código Penal, donde todavía ese positivismo junto con ese patriarcado, si ustedes quieren permitirme la expresión, todavía había cierta presión por aquella, digamos, por vertientes positivistas, en cuanto a la peligrosidad, etc. Y que de hecho, recuerden que nosotros tenemos atenuantes y agravantes, salgamos un minuto del tema de la emoción violenta como una cuestión atenuada. Pero ustedes recuerden que tenemos atenuantes y agravantes, y ese positivismo se veía plasmado en algunos autores que sostenían, tenemos que recordar que la emoción violenta lo que hace es
disminuir esa autodeterminación que las personas tenemos, ¿sí? Y que en definitiva se traduce en un mal o defectuoso funcionamiento de esos frenos inhibitorios que tenemos. Entonces, ese positivismo en o en algunos sectores de la doctrina apuntaba que eso era un causal de mayor peligrosidad y por eso un agravante. En algún momento apareció también, esto fue durante la elaboración y los distintos proyectos del código, pero aún así aparece Perramo que dice que si bien nosotros plasmamos esa frase o esa fórmula del código, del código final suizo que les comento que en ese código suizo lo que se plasmó es un aspecto subjetivo, ¿sí?, de esa emoción violenta y que nada tenía que ver con indicios, o mejor dicho, con causales objetivas como era la defensa del honor. Y, o sea, imagínense ustedes que llevado eso al extremo, ese positivismo y ese patriarcado de su momento llevaba a pensar que podía tener un eximente aquel que matara a su esposa en una situación en que la encontrara en situación de adulterio. Fíjense ustedes que seguíamos en la defensa del honor, una cuestión eminentemente objetiva, ¿sí?, y que estaba prevista no para el concubinato, sino para el matrimonio, que era éticamente recogible en cuanto a en favor del eximente. En algún momento, como les decía, Perramo dijo, cuando se consagra la fórmula de que las circunstancias hicieran excusable, creo que fue Perramo, sí, en algún momento sostuvo que esa extrapolación estuvo mal traducida, que cuando en el código suizo, y que no fue en el código finalmente adoptado, sino en algunos proyectos que fueron desechados, al menos en su parte objetiva, aún así sostenía que en la fórmula que nosotros traspolamos en cuanto a esa frase, que las circunstancias hicieran excusables, para él eran justificables. ¿Y qué lo justificaba? Bueno, en virtud todavía de esa lucha que venía dando el positivismo, eran esas cuestiones objetivas. Algo totalmente, ustedes fíjense que el código y los distintos proyectos de los cantones estaban o estarían, entiendo yo, en francés, en alemán, seguramente, e italiano. O sea que fíjense las distintas fuentes. Lo cierto es que nuestro código termina recogiendo esto, ya no en defensa del honor, a pesar de alguna jurisprudencia que todavía, en los primeros momentos de la vigencia de nuestro código y puntualmente del artículo y de la fórmula consagrada de la emoción violenta y que las circunstancias se hicieran excusables, todavía se venía dando. Y esto apunta directamente en el homicidio del 81, inciso a un tema de la culpabilidad. ¿Y qué es, en definitiva, la culpabilidad? Es un reproche hacia la conducta, ¿sí?, hacia la conducta desplegada por la persona dentro de un catálogo de conductas disponibles, ¿sí? Esa conducta puede estar influenciada por muchas razones. Imagínense, entre ellas, una incapacidad, ¿sí? Y cuando hablo de incapacidad de autodeterminarse,
que en el grado extremo nos llevaría a una inimputabilidad. Vale decir que el homicidio que estamos tratando, hay una deficiencia o esa autodeterminación se está viendo disminuida, pero no en un grado o en un grado suficiente como para excluir el reproche. Vale decir que estamos ante una incapacidad de reflexión entre el estímulo, ¿sí?, y la conducta. La naturaleza jurídica de esto es eminentemente una inimputabilidad disminuida y que está regulada precisamente en ese artículo. Y no hablamos simplemente de personalidades irascibles, por así decirlo, que eso nos podría llevar inclusive a un derecho penal de autor, algo que está reñido con nuestro propio ordenamiento. Imaginemos una persona que tiene una escasa resistencia o una escasa asimilación de la frustración. Entonces, la tarea es diferenciar sensibilidades. Un tema que a mí me gustaría que tengan en cuenta, que seguramente hoy o antes del ejercicio ustedes no lo van a notar, pero sí puntualmente en el ejercicio, y Santiago se los debe decir 1000 veces porque siempre hablamos al menos de cuestiones de este estilo, y es que en derecho no es matemática, 2 más 2 no es 4 en derecho, tengan en cuenta primordialmente que todo es cuestión de valoración, ¿sí?, de valoración de los hechos, valoración de la prueba, etc. Con lo cual va a ser muy difícil determinar, o va a ser una cuestión de hechos y prueba de determinar, cuando hay un homicidio en emoción violenta, cuál fue el estímulo, ¿sí?, que hicieron excusables las circunstancias de esa emoción para que la persona se vea disminuida en esos frenos inhibitorios y mate. Y eso eminentemente va a ser una cuestión, como les decía recién, de prueba. Por eso les digo, ojo con el tema de las personalidades y las sensibilidades, porque imagínense una persona que acostumbra a tratar con menores por su profesión, imagino un pediatra, un psicólogo infantil, cuál es el grado de sensibilidad que tendría a la hora de evaluar el maltrato infantil, ¿sí? O sea, tengan en cuenta que esa sensibilidad para muchas personas es distinta, que quizás el ejemplo no es el mejor, porque a todos nos sensibiliza un menor maltratado, pero hay personas que, debido a su rol, quizás tienen intensificada esa sensibilidad de la que estamos hablando. Pero por eso lo que tiene que quedar claro es que no es un reproche a esa sensibilidad, admito, a Pilar Álvarez, no es un reproche a esa sensibilidad lo que nos llevaría quizás a un derecho penal de autor. Y diferenciarla de acuerdo a los roles. ¿Qué es? A ver, me gustaría darles un ejemplo. Y este es un caso real. Una persona, un hombre, entra, bueno, era una persona gran parte las voy a inventar porque no las recuerdo. Era una persona que trabajaba en la albañilería de sol a sol, vivía en un lugar muy humilde, de hecho no tenían gas, o sea, no tenían gas natural, se manejaban con un brasero,
¿sí? Él llega a su casa y encuentra a su esposa en la cama con su amante. No eran casados, eran concubinos, caso real, ¿eh? En ese brasero había una olla con agua hirviendo que él después termina declarando que esa olla estaba permanentemente arriba del brasero porque lo que siempre tenían era el agua caliente, porque era una gran olla, porque eventualmente si necesitaban agua para el mate, sacaban de esa olla, siempre estaba caliente el agua. Y la olla a mano. Entra a su casa, encuentra a su concubina. En realidad no recuerdo si era concubina o cónyuge, pero prefiero manejarme con que era concubina, así no nos confundimos con el matrimonio y no entramos en esa cuestión objetiva. Y también les quiero aclarar que da lo mismo si era hombre o mujer. En este caso era un hombre el que entra a su casa y encuentra a su concubina en esa situación. Entonces, lo primero que atina a hacer, y reflexivamente, es arrojarle esa olla de agua caliente. En ese momento, la persona, el masculino que estaba con ella, alcanza como a tirarse de la cama, pero aún así tuvo quemaduras de tal entidad que le provocaron la muerte. Su abogada defensora fue precisamente por la causal del homicidio en estado de emoción violenta. Entonces, si lo analizamos, tenemos ese estímulo que desató la emoción. Y por eso les digo que es todo cuestión de análisis. Cabe analizar, como efectivamente sucedió, si esa situación en la que esta persona encuentra a su concubina en esa situación, manteniendo relaciones con otra persona, fue un estímulo suficiente que justificara que, a ver si me siguen, ¿salgo? Que justificara la acción que tuvo, porque en realidad no, él tal vez no tenía la intención de matar, pero sí actuó de una manera violenta. Está bien, entonces, ¿qué es lo que excusaba? O sea, que La, que las la acción, circunstancias se hicieran excusables. la acción que tuvo el hombre, la reacción, digamos. Claro, lo que excusa esa circunstancia es la emoción. Entonces, por favor, hagamos esa diferenciación. No justifica, mejor dicho, no excusa el delito, simplemente lo que es excusable es la emoción violenta que no le permitió ese estímulo, ¿sí? No le permitió en ese momento, alguien está escribiendo, no fue parte de su carácter, Joana, ahora lo vemos. Lo que es excusable es la emoción, ¿sí? No el homicidio. Por favor, hagan esa diferenciación. Entonces, en ese momento se valoró que esa circunstancia fue de tal magnitud que entre el estímulo y la acción hubo irreflexión. ¿Se entiende? Entonces, como les decía, todo es cuestión de valoración. Yo no podría, a ver, creo que Zaffaroni da un ejemplo creo que fue Zaffaroni, ¿eh? Yo soy el matón del barrio y alguien sale a poner en duda mi hombría y yo lo mato. Entonces, también tenemos que diferenciar que no es algo, a ver, la circunstancia que provoca esa emoción ni siquiera, o mejor dicho, no necesariamente tiene que ser éticamente correcta. Lo que sí no debe ser es jurídicamente aberrante.
¿sí? Creo que Zaffaroni da ese ejemplo, el matón del barrio que en algún momento se ve por una persona determinada, que sale a discutir su hombría y lo mata, no podemos hablar de emoción violenta, ¿sí? O aquel dictador genocida que se le sale a cuestionar su poder y mata, o sea, caemos en algo jurídicamente aberrante, aunque no necesariamente tiene que ser ético. Por ejemplo, podría, y esto es cuestión de análisis, podrían varios integrantes o dos integrantes de una banda que acaba de cometer un robo y una de las personas se queda con el botín y le dice, haceme juicio si querés tu parte del botín, y lo mata. Es éticamente discutible, pero quizás, y esto es cuestión de valoración, desata esa emoción violenta. ¿Bien? Pero básicamente lo que quería que quede claro es cuáles son las circunstancias y que son cuestión eminentemente de análisis, y qué son lo que esas circunstancias terminan excusando. Cuando analizamos esto, ustedes recuerden que en definitiva una persona comprende la criminalidad de sus actos y dirige sus acciones, y todos tenemos lo que llamamos frenos inhibitorios que, entre otras cosas, están modelados o formados, entre otras cosas, por digamos, lo que aceptamos como valores culturales en un determinado momento, 2022, donde sabemos que no hay que matar, y por eso, más allá que el Código Penal lo diga, tenemos nuestros propios frenos inhibitorios. ¿Bien? Lo que hacen estas circunstancias precisamente excusables, ¿sí? Si es que lo son, porque es uno de los requisitos, la excusabilidad de la emoción, y que tiene que ver con que el motivo o el estímulo tenga la entidad suficiente como para hacer que ese freno que yo debía poner en funcionamiento no funcionó de manera adecuada y funcionó de manera tan deficiente que terminó en una acción mía, en este caso, de matar a la otra persona. Profe. Sí. No veo quién me habla. Sí. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Perdóname Buena. que no te diga el nombre, me figurás como Galaxy A21. Ah, Eduardo. Eduardo. ¿Le puedo hacer una pregunta? Para que me quede a mí en lo personal, ¿no? Que suene absurdo, pues, no sé. ¿Usted cómo lo define? ¿Usted cómo lo define emoción violenta? Bueno, es un estímulo dado por una situación, ya sea de la propia víctima o de un tercero, ¿sí? Que hace que entre ese estímulo y esa acción provoque en mí una, valga la redundancia, una acción irreflexiva, donde no hay predeterminación, donde no hay autodeterminación, ¿sí? Y precisamente porque la situación me provocó si querés, un estado de ira que hizo que esos frenos no funcionaran. Ah, ahora más o menos lo entiendo, porque en el ejemplo que plantea que le tire el agua, sí. Y no, o sea, para mí, no, capaz que es erróneo, pero yo no veo que el tipo tenga emoción violenta, puede y le tiro una olla de agua hervida. Me quedás congelado, ¿eh? ¿Hola? Sí, hola, profe. Me quedaste congelado y no salió, gran parte. Ah, yo digo en el planteamiento del caso que usted nos planteó del agua hervida, no sé, no le encuentro, yo lo analizo, pero no le encuentro la emoción violenta que el tipo va y le tira una agua, la olla de agua hervida, bueno, no sé dónde está tanta la violencia. ¿Cómo que fue lo último que dijiste? Que quiero interpretar dónde está la emoción violenta ahí, en el acto de él. Porque es lo mismo que el hombre hubiese entrado, no le agarra el agua. No, pero lo que yo entiendo, permiso, lo que yo entiendo, sí. Edu, con el ejemplo del agua hirviendo, es que el hombre no es que va, prende la cocina, pone una olla y premedita todo lo que va a hacer, sino que lo primero que encuentra es lo que usa para
como reacción en eso que en la acción esa que él se encuentra cuando ingresa al hogar. No es que preparó toda una escena, sino que entró y si hubiera tenido otra cosa, capaz que en vez de la olla agarraba otra cosa. Claro, tuvo Eso es lo una que... reacción impulsiva, por decirlo de alguna manera. Exacto, eso, correcto. Es como el shock del Exacto. momento que le produce. Si Claro. hubiera tenido una masa, agarraba la masa y le metía en la cabeza, pero como al tenía el agua hirviendo, es el Pero shock que le produce. Y si Pero hubiera ese- tenido un arma de fuego, quizás la matara con un arma de fuego. Claro. Exacto. Bueno, pero no deja de salir del ejemplo que daba en su momento Barreda, que decía, cada vez que me recalentaba me iba a pegar una vuelta, caminaba y volvía tranquilo. Y ese día no me detuve. Bueno, ahí está un poco esas diferencias en la sensibilidad de cada una de las personas, ¿sí? No se olviden que en la culpabilidad es un reproche, ¿sí? Por esa conducta que en definitiva eligió de todas las conductas disponibles. Entonces, lo mejor hubiera sido, no sé, decirle, bueno, listo, no tenemos más nada que hablar, pegar media vuelta e irse, si se quiere. Pero consideremos, y siempre cada caso es distinto, eso es lo que hay que tener en cuenta. No todos los casos son iguales, pero ustedes consideren si en ese momento pueden entender esa circunstancia que lo, hablando entre comillas, lo sobrepasó, impidió, te había perdido, Eduardo, impidió que esos frenos inhibitorios funcionaran, era excusable, cuando digo excusable, es decir, en realidad, es ese estímulo de encontrar a su cónyuge o concubina en esa situación, ¿sí? Es emocionalmente excusable la reacción que tuvo, mejor dicho, la emoción. Bueno, en ese caso en particular, el tribunal consideró que sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo te decía hoy, Eduardo? Y me arrancás una definición que estoy tratando de extraerla de todo lo que estamos hablando, pero básicamente es una circunstancia que sirva de estímulo y a su vez tenga la entidad suficiente como para desatar esa emoción y que por ende la acción cometida haya sido irreflexiva. ¿Sí? No, esa irreflexión o esa determinación tampoco tiene el grado suficiente como para excluir la capacidad en cuanto a una declaración de inimputabilidad, pero sí para atenuar la pena por el injusto homicidio. ¿Está? Ustedes tengan en cuenta que en nuestro código no tenemos nosotros una imputabilidad disminuida. Las personas o son imputables o no son imputables, ¿sí? En determinado momento. Santiago sostiene que no es que las personas sean imputables o no, sino que una persona en determinado momento puede ser imputable o no. Y coincido con él, lo que pasa es que uno cuando habla, digamos, en el transcurso de una conversación, se refiere mal, según Santiago, y coincido con él, en que una persona es o no inimputable. No, no es inimputable una persona, es en ese momento o no inimputable. ¿Sí? Pero recuerden que nosotros no tenemos una imputabilidad disminuida. O somos imputables o no somos imputables. ¿Sí? La diferencia, creo que ya la han dado. Cuando una persona es declarada inimputable, que por otro lado, les cuento que la inimputabilidad es un concepto jurídico y como tal debe ser declarada por un juez. ¿Sí? Está muy mal preguntarle a un perito, por ejemplo, en un juicio, ¿usted considera que Eduardo es imputable o que Eduardo es inimputable? Mal la pregunta y sería aberrante que un perito diga,
No, yo considero que es inimputable. ¿Por qué? Porque la declaración de inimputabilidad la hace un juez. ¿Bien? Pero tengamos en cuenta, volvemos un poquito atrás, ustedes recuerden que en nuestro ordenamiento jurídico no tenemos una imputabilidad disminuida. Con lo cual, repito, o somos imputables o no somos imputables. Recuerden que cuando una persona... Entiendo que el perito lo que va a decir es si considera que, a partir de las pericias, ¿no? Que considera que la persona comprendía o no la gravedad del hecho. A eso apunta, digamos. Si las facultades de la persona estaban o no, es lo que le compete a la profesión. Exactamente. Ahora, si vamos a preguntarle al perito, en este caso, hay que hablar de las circunstancias también que lo rodearon. Y si es posible que una persona media tenga la excusabilidad de esa emoción en virtud de la causa que haya sido estímulo de esa, o mejor dicho, de la circunstancia estímulo. Pero volviendo al tema, si una persona es declarada inimputable, que la declara un juez, recuerden que no tiene una pena sino una medida de seguridad. ¿Bien? En este caso, si bien en nuestro ordenamiento no tenemos una inimputabilidad, mejor dicho, una imputabilidad disminuida, sí tenemos, ¿sí? En este delito, en el delito del homicidio, llamado por emoción violenta, que algunos lo llamaban pasional antes, sí tenemos o el ordenamiento hace una consideración, ¿sí? Entendiendo que si la circunstancia excusa a esa emoción, ¿sí? O es eficiente razonablemente para causar esa emoción, ¿sí? Y ante la imposibilidad de una libre autodeterminación, disminuir la pena, ¿sí? En función del injusto. ¿Bien? La pregunta que cabe, que se los dejo quizás a manera de reflexión, es si debería haber en la parte general del Código Penal un eximente de tal características, ¿sí? Por ejemplo, de la emoción violenta, cuando las circunstancias se hicieran excusables. ¿Por qué? Porque nosotros lo tenemos preparado, o mejor dicho, estipulado, eventualmente para el homicidio, ¿sí? Y creo que si van al 90 y... Alguien me leyó hoy el Código Penal. Fíjate por el 92, 93, si te pido, si sos tan amable, Carla, creo que lo leíste vos, por el 92 o 93, donde estamos puntualmente en las lesiones, creo que estamos también haciendo mención. Ah, ¿te tengo que habilitar el audio? No, fue Karina la que leyó. Bien. No tengo código, pero lo puedo buscar. No te hagas problema, pero... Lo tengo. Bien. 90. No alcanzo, no estoy escuchando a nadie ahora. Ay, perdón, estaba. Me dijo artículo 93. Fíjate, No, 92, 93, en las lesiones, estamos en las lesiones. Sí. Artículo 92. Si concurriera alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 80, la pena será, en el caso del artículo 89, de 6 meses a 2 años. En el caso del artículo 90, de 3 a 10 años. No, perdóname, andate al artículo siguiente. Al 93. Si concurriere las circunstancias enunciadas en el inciso primero, letra A, del artículo 81, la pena será, en el caso del artículo 89, de 15 días a 6 meses. En el caso del artículo 90, de 6 meses a 3 años, y en el caso del artículo 91, de 1 año a 4 años. Bien. Ahora, fíjense que está en la parte especial y para determinados tipos penales. La pregunta, y quizás a manera de reflexión, es ¿qué pasaría si
esto estuviera en la parte general del Código Penal, donde quizás hubiera algunos tipos penales que sí la admitirían. Ustedes fíjense que en los casos donde está previsto, baja la pena. ¿Bien? Y funciona obviamente como un atenuante. Ahora imagínense que esto estuviera en la parte general. Ustedes recuerden que los actos de gobierno, uno de los requisitos de los actos de gobierno es la racionalidad. La legislación o el legislador promueve leyes que también son un acto de gobierno y los jueces dictan sentencias que también son un acto de gobierno. Ahora, el legislador eligió, yo no estoy diciendo que arbitrariamente. Levante la mano alguno si no estoy saliendo porque me parece que se entrecorta. El legislador eligió atenuar en este caso el homicidio y, como vimos recién, las lesiones en el 93. Ahora, puede pasar, ejemplo, yo soy un proveedor de, no sé, de hojas de computación, de resma de hojas. Y Javier Mena es mi cliente al que yo le proveo porque él tiene una fotocopiadora. Resulta que Javier está en una zona altamente conflictiva y con un índice de delitos donde uno sabe que entra pero no sabe si sale. Entonces, cuando yo le voy a llevar las resmas que él me pidió, ante la duda, porque ya sufrí 5 robos en 2 meses, voy armado. Resulta que voy y le digo a Javier, Javier, acá tenés tus 10 resmas, me tenés que pagar el pedido anterior. Vamos a suponer que yo trabaje contra factura. Le llevo hoy y él me paga las 10 resmas de la semana pasada. Y Javier me dice, no, mira, no te voy a pagar. ¿Y querés que te diga una cosa? Si querés, haceme juicio y cobrarle al día del arquero. Entonces vamos a suponer que yo estoy contando con esa plata para comprar los medicamentos de mi hija o de mi madre y que contaba con esa plata y es inminente que yo compre los medicamentos porque si no, hoy pongo en riesgo su vida. Voy a hablar de mi mamá que ya falleció. Y Javier me sale con eso. No, mira, flaco, a ver, no te voy a pagar. Me saca no solo la que les dejé ahora, sino que encima no me paga la anterior y me dice, haceme juicio. Y se ríe. Ustedes imagínense mi estado. Yo tengo un arma, pero ¿qué hago? Lo apunto y le digo, mira, lo apunto con el arma, ¿no? Y le saco toda la plata que tiene en la caja. Arma de fuego y me llevo la plata que tiene en la caja. Una reacción intempestiva, producto de la ira, me llevé la plata. Resulta que Javier me denuncia, inclusive están las cámaras, aporta las cámaras. Eso es robo, 5 a 15. Agravado por el uso de arma, un tercio en el mínimo, un tercio en el máximo, con lo cual la escala me queda 6 años y 8 meses, más o menos, a casi 20. A diferencia de si yo lo mataba en esa circunstancia. Fíjense la incongruencia que podemos llegar a tener en algunos casos. ¿Por qué? Ustedes imaginen que el valor vida es el valor más alto y el más fuerte sancionado, o los delitos contra la vida, son los más fuertes sancionados en nuestro Código Penal, y fíjense que en un estado de emoción violenta, yo le quitaba la vida a Javier y me hubiera hecho acreedor de una pena
de 3 años tiene de mínima 3 a 6, creo que era el homicidio en emoción violenta, frente a una pena de un robo agravado por el uso de armas, 5 a 15 más un tercio abajo y un tercio arriba. Bien, entonces, la pregunta es la siguiente: ¿qué pasaría si esto lo tendríamos en la parte general del Código Penal y yo lo pudiera usar como atenuante, ¿sí? Porque el legislador eligió el homicidio y lesiones del 89, 90 y 91 para aplicar ese atenuante, ¿sí? Ahora, como la pena, en realidad, como todo acto de gobierno, tiene que estar regido por esa racionalidad, y en teoría, si los actos de gobierno son manifestaciones racionales, la legislación, que debería ser racional la legislación, debería ser racional la pena, y debería yo primero, eventualmente, declarar, si se quiere, la inconstitucionalidad de no poder usar, por ejemplo, como eximente en el robo, y me permitiría tener una condena en función del injusto, ¿sí? Y perforaría, inclusive, no sé si alguna vez escucharon hablar del el valor indicativo de los mínimos legales. O sea, cuando el legislador dice el homicidio tendrá de 8 a 25 años, o mejor dicho, se impondrá prisión o reclusión de 8 a 25 años el que matare a otro, ya le fijó al juez un mínimo y un máximo. Ahora, ¿puede el juez irse debajo de ese mínimo? No, salvo que vayamos por un camino en ese sentido, y solamente se los digo con ánimo de reflexionar sobre el tema. Si el mínimo no es un valor indicativo y que permitiría a los jueces, bajo ciertas circunstancias, y también como acto de gobierno, y en función de esa racionalidad que deben tener los actos de gobierno, decir, bueno, a ver, tengo que perforar el mínimo, en razón, quizás, si estuviera consagrado en la parte general del Código Penal, en función de adecuar la pena al injusto realmente cometido y perforar ese mínimo. Solamente se los dejo como reflexión, ¿sí? No sé si fui claro. ¿Salgo? ¿Salgo, chicos? Sí, profe. Sí, Bien. perfecto. Solamente como reflexión, Santiago no les va a pedir esto. Perdón si me excedo por ahí, pero es algo que se me ocurre pensar, ¿sí? No forma parte de lo que ustedes van a rendir con Santiago. Reflexionenlo, nada más. No, pero está Puntualmente. bien, perdón, no, pero está bien porque son realidades que te permite pensar y poder discernir, porque en realidad uno estaba pensando que está bien, era más grave que, bueno, que mate a alguien está bien que es grave, ¿no? Pero el otro había sido un robo y va a tener una escala penal mucho más alta porque había sido con el uso de armas. Entonces también uno se pone a pensar que también hay un poco de, que no es, no sé si no es justo, ¿no? Pero hay cuestiones que son más allá de la realidad que se pueden presentar. Por eso está bien que usted las plantee, porque en el ámbito que yo me muevo, generalmente estas cosas no pasan, ¿no? Pero hay muchas cosas que se aprende con todo lo que explica. Ya sé que el profesor no lo va a preguntar, pero No, son cosas que te dan a pensar, obviamente. Seguro, yo los invito con esto a una reflexión, el que quiere profundiza. A ver, yo no estoy muy acostumbrado a dar clases. Santiago hizo una presentación de mí, creo que dijo gran jurista o algo por el estilo. Yo se lo agradezco, creo que se le fue la mano. Y si no fuera así, suponiendo, y solo suponiendo que yo sea un gran jurista, a veces estar frente a una clase, evidentemente por cuestiones pedagógicas, puedo tener serias limitaciones. Con lo cual les pregunto, y en función de no haber sido claro por ahí, las dudas que les pude haber dejado en este tema puntual del homicidio en emoción violenta.
¿Salgo? Sí. No sé si me escucharon. Sí, clarísimo, profe. Sí, sí, se Porque escucha capaz bien. que quedé hablando solo y no salí. No, perfecto. Les preguntaba, Una consulta. tengo miedo de no haber sido claro y de haberles dejado dudas. Aún si hubiera sido claro, pueden surgir dudas que las charlamos, si alguno la tiene. Por lo que yo fui escuchando y fui anotando. Entonces, para que exista este delito, se tienen que dar tres cosas básicas. O digamos, tienen que haber tres elementos. La acción de matar a una persona, ¿La acción, perdón? la acción de matar a otro, el estado de emoción y las circunstancias que lo hicieran excusable, digamos. Esos son los tres elementos básicos para que entre en ese delito, digamos. Sí. A ver, el Para que delito está, el atenuante está consagrado en el 81, sí, en el 81, en un homicidio por emoción violenta. No hay ninguna, a ver, la plataforma fáctica es la misma que la del 79. Yo le pego un tiro a la otra persona, ¿sí? Nada más que en este homicidio, median circunstancias, ¿sí? O mejor dicho, media una emoción violenta que fue desatada por un estímulo. Analizaremos ese estímulo, porque recuerden, va a ser de apreciación judicial. Analizaremos ese estímulo. Si tuvo la entidad suficiente, por eso que las circunstancias se hicieran excusables y que excusen esa emoción que me llevó a matar. ¿Está? Porque no se diferencia nada en principio de que una persona mate a otra. Lo que pasa es que la mata bajo esas circunstancias, bajo la emoción violenta. Por eso te digo, tené cuidado, no está excusando el homicidio, está excusando la emoción. No está acusando el homicidio. En este caso, lo que Bien. hace atenuar, en ese momento la persona estaba en un estado de shock por la situación que está viviendo particularmente en ese momento. Supongamos que la persona entra y encuentra a su mujer con el amante en la cama, no hay una olla, y le da, no sé, hay un cuchillo y le da 130 puñaladas. En ese entonces, Ponele. sería un caso, un ejemplo ese. Sería un ejemplo, pero no te olvides, porque, a ver, si bien es cierto que los casos, la emoción violenta se ve caracterizada a veces, a ver, a mí me ha pasado, y no en un caso puntual, pero me ha pasado de escuchar, no, es emoción, claramente es emoción violenta. Le vació el cargador y seguía tirando. O sea, le tiró las 17, creo que trae 17 proyectiles, una 9 milímetros, creo, no sé de armas. Le tiró los 17 y aún así seguía gatillando. Y cuando llegó la policía, él seguía gatillando como en un estado de shock. Bueno, a ver. Acá lo importante, más allá de eso, que sí seguramente puede ser un indicio, es ir a la circunstancia, ir al estímulo y ver si ese estímulo excusa esa conducta violenta. ¿Sí? Y que no necesariamente porque le pegó 17 tiros y aún así seguía tirando. ¿Está? Es de apreciación judicial. Ustedes no olviden una cosa. ¿Alguno está con Santiago investigando acerca del dolo? Ninguno de ustedes. Bueno. Hay algo que es extremadamente difícil y le voy a agregar no difícil, imposible, al menos por ahora, y es meterse adentro de la cabeza de una persona. ¿Sí? No hay método científico que me permita a mí, como psicólogo, como psiquiatra o cualquiera de las disciplinas que estudian el comportamiento humano, determinar si Alfredo Díaz está pensando o no que yo soy un estúpido, por ejemplo. Entonces, puede venir Carla y decir, no, mira, Alfredo piensa que vos sos un estúpido, y no tenemos manera de comprobarlo. ¿Bien?
Punto 1. Entonces, cuando hablamos de comprobar el dolo, o las cosas que están adentro de la cabeza de la persona que está, en este caso, acusada por un delito, no hay manera científica de probarlo, salvo que entendamos por probar, precisamente la gran discusión, ¿cuál sería? Si el dolo se imputa o el dolo se prueba. En definitiva, es la prueba de la intención. ¿Se puede probar o simplemente se imputa? Bueno, si nosotros entendemos por probar aplicar un método en el cual podamos determinar que Alfredo, en el momento de empuñar el arma y dispararme a mí, realmente quiso matarme, o por la negativa, que Alfredo no quiso matarme, no tenemos una manera científica, ¿bien?, de meternos adentro de la cabeza con el grado de certeza para determinar si tuvo la intención. Como tampoco hay ningún sistema científico para poder determinar si una persona miente o no. En Estados Unidos, la famosa prueba del polígrafo, la máquina de la verdad, realmente no tiene rigor científico. Da ciertas probabilidades a partir de ciertos comportamientos y cierta fluctuación, creo que, de la cuestión, de la cuestión neurológica, creo, pero no arroja un resultado que uno pueda decir, sí, Alfredo mintió o Alfredo no mintió. Ahora, si nosotros entendemos por probar la intención a partir de ciertos elementos que en definitiva, valorados no solo individualmente, sino en forma conjunta, nos van a permitir determinar si Alfredo tuvo la intención o no, ¿sí?, y buscamos un método que nos va a llevar a un grado de verdad cercano, sí podemos probarlo. Ahora bien, en el artículo 79, ustedes fíjense, tendrá prisión o reclusión de 8 a 25 años aquel que matare a otro. Vamos a entender esto como delito doloso, como delito con intención. La intención, el conocimiento de estar realizando la conducta típica y el conocimiento y la aceptación del resultado y querer ese resultado. Aún así, como les decía recién, no hay forma de meterse adentro de mi cabeza, pero sí, y algún día si quieren, leen a Lagier, que a Santiago le gusta mucho, y Lagier habla de el principio de racionalidad mínima, y es decir, que si yo quiero un determinado, básicamente Lagier dice, si Marcelo, o si A quiere C, y para eso hace B, donde A es que Marcelo quiere matar a Juancito, y para eso le pone un revólver en la cabeza y le dispara, podemos, de manera indirecta y bajo distintos elementos que van a obrar en el expediente, llámese testimoniales, lo que fuere, vamos a llegar que por principio de racionalidad mínima, Marcelo sabía que cuando apuntaba el arma y disparaba, lo más probable es que el resultado que fuera a causar era el resultado muerte de Juancito, y aún así disparó. Podemos tener por probada la intención, ¿sí? Pero tengan en cuenta que no hay, hasta ahora, método científico para poder probarla. Entonces, estamos ante un homicidio igual al del 79 y que puede variar en la forma. La encontré con su amante, tenía la olla de agua caliente, le tiré el agua caliente. Si hubiera tenido un arma, quizás le descargaba el arma. Si hubiera tenido un palo, quizás la golpeaba con el palo. O sea que va a tener una variación, pero no olvidemos que no deja de ser un homicidio. ¿Por qué atenuado? Simplemente porque no me permitió autodeterminarme, ¿sí? ¿Y por qué no me permitió autodeterminarme? Porque esa circunstancia hace que no pueda frenar ese
valga la redundancia, irrefrenable impulso violento que me llevó a cometer la acción. ¿Sí? Imputabilidad disminuida. Esa es la naturaleza jurídica. Consagrada no en la parte general, sino en distintos supuestos y en determinados delitos. ¿Sí? Entonces, a lo que hay que apuntar, me parece, es a determinar si el estímulo tiene la entidad suficiente como para provocar en mí esa disminución en los frenos inhibitorios, esa disminución, esa irreflexión que tuve entre el estímulo y la acción. ¿Sí? Sí, profe, Bien. se me Sí. acaba de ocurrir un caso medio cruel, ¿no? Pero, por ejemplo, la mujer que sale a trabajar tiene una hijita y le pide a su hermano que quede cuidando a su niña hasta que ella vuelva. Total confianza con su hermano. Cuando llega en el momento, ve que el hermano está violando a su hija. Entonces, a mano tiene una plancha y lo desfigura totalmente. Ahí me entra la duda. Podrías, a primera instancia, sí, es un atenuante, pero también podría ser un delito agravado por el vínculo, 80, inciso primero, porque son hermanos. Pero aquí lo primordial es la violencia, la emoción violenta. O sea, Revisa el artículo 80, inciso 1. Es homicidio por el vínculo, agravado por el vínculo. Está bien, pero fíjate quiénes son las personas. Sujeto pasivo. Ascendiente y descendiente. ¿Hermano no aplica ahí? Por eso me dejaste la duda, ahora que me lo planteas, digo, a ver si yo todavía estoy errado, pero me parece que el hermano no. Pará, ¿O acá tengo un penal. sanguíneos? ¿Lo leo? Sí, por favor, yo no tengo código. Artículo 80. Sí, Se encuentra ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia. No está el hermano, ¿eh? No entra hermano ahí. No entra el hermano. Ok, bueno, Ahora, cambiemos el parentesco. no, está bien igual lo que me decís. No, igual es un detalle que no entre el hermano, o sea, no menor, obviamente, pero Claro. simplemente va a surgir de la lectura del código. No, no tengas problema por eso. Pero ahora, a lo que voy, que lo primero que se tiene en cuenta aquí es la emoción violenta. O sea, el bueno, atenuante. pero en el caso que vos me das también, yo podría, a ver, estoy reflexionando en voz alta. Yo entro a mi casa y mi hermano está abusando de mi hija. Lo mato. Se puede mezclar. ¿Sí? A ver. El fiscal me va a decir homicidio. Obviamente. Y yo defiendo a Marcelo. Y yo iría por dos lados. Quizás por la legítima defensa de un tercero. ¿Sí? ¿Y por qué no la emoción violenta? Ahora, como legítima defensa de un tercero, no te olvides que lo que se pide en la legítima defensa, que puede ser de un tercero, acuérdense, es la racionalidad del medio En el empleado. medio empleado, sí. Y en esa circunstancia, ¿con qué le pegaste? Con la plancha. Con la plancha que Y tenía a en mano. esa circunstancia, ¿era racional o no era racional? Pues se pide racionalidad y no proporcionalidad. Esto te lo dejo para que lo pienses, a ver si no hay legítima defensa. O si hay legítima defensa, te dejo para que reflexiones si hay exceso en la legítima defensa. Pues si hay legítima defensa, lo vamos a absuelto. Si hay exceso en la legítima defensa, va a tener la culpa, la pena del homicidio culposo. ¿Sí? Y si es homicidio en emoción violenta, yo no soy bueno con las penas, creo que tenía 3 a
el homicidio en emoción violenta, 81, la pena era de 3 a 6 años o prisión de 1 a 3 años. Bueno, 1 a 3. ¿Sí? Entonces quizás hiciera planteos subsidiarios. Iría por la legítima defensa, subsidiariamente, iría por el homicidio del 81, inciso A. O sea, básicamente en los alegatos diré, bueno, está aprobado que dado esto, y esto, mi cliente actuó en emoción violenta, por lo cual, señor presidente del tribunal, pido la absolución. Subsidiariamente pido que el hecho sea calificado como homicidio en estado de emoción violenta y se le imponga una pena de 3 años. Guarda en la situación, porque o sea, yo entro y encuentro la situación. Entonces se va a mezclar la defensa, en este caso legítima defensa, con exceso o no, después lo veremos, y el homicidio por emoción violenta. Muchas gracias. ¿Sí? Sí, profe. Depende, nosotros tenemos que buscar la mejor defensa y argumentar en favor de la mejor defensa, ¿sí? Pero a mí me parece que en principio es así, y estamos hablando de un caso hipotético, etcétera, y yo quizás fuera por una calificación y subsidiariamente por otra. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No. Bien. Entonces, vamos, y esto, chicos, ¿les quedó claro? ¿Fui claro? Porque me preocupa eso, si yo soy claro. Bien. Vamos al homicidio del segundo apartado del 81, que es el homicidio preterintencional. Y esto lo vamos a hacer más cortito porque realmente no ofrece, a ver, tiene sus particularidades desde ya, pero no les va a ofrecer una mayor resistencia. El 81, en su apartado B, dice: al que con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud, produjere la muerte de alguna persona, cuando el medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte. De la simple lectura del apartado del inciso, surge algo de manera muy evidente. ¿De qué estamos hablando cuando decimos que con el propósito con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud? ¿Qué delito comete una persona que quiere causar en el otro un daño en el cuerpo o en la salud? El de lesiones. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Con el ánimo, con el propósito de causar un daño en el cuerpo o la salud, produce la muerte de alguna persona. Entonces, ya tenemos que con el ánimo de lesionarte, termino causándote la muerte. ¿De qué tenemos dolo? La voluntad está en causar... Sí, Alfredo, repetilo porque se cortó. Digamos, la acción, la voluntad existe, el dolo está porque la persona quiere cometer un daño, pero no cree o no piensa que va a causar un mal mayor, que en este caso sería la muerte. No se representa. Bien. Perfecto. Termina matando a una persona. O sea, él quiere dañarlo, pero en sus intenciones no está matarlo.
Está perfecto lo que decís. Entonces tiene dolo de qué? De lesionarle. De lesiones. Bien. Termina causando la muerte. Fundamental. Y un poco tiene que ver con lo que hablábamos hoy. Recuerden que hoy hablábamos de los principios de racionalidad mínima. Y es, cuando una persona tiene como objetivo matar a la otra y para eso usa un arma de fuego, le apunta a la cabeza y dispara. Principio de racionalidad mínima diría, si A quiere C, donde A soy yo, y C es que quiero causarle la muerte a Juan Pérez. Entonces, cuando A quiere C, que es causarle la muerte a Juan Pérez, y para eso usa B o hace B, donde B es empuñar el arma, apuntarle en la cabeza y disparar, podemos por principio de racionalidad mínima decir tuvo dolo de matar, indefectiblemente. ¿Bien? Ahora, acá utilicemos lo mismo, principio de racionalidad mínima, donde decimos que A quiere C y para eso hace B. Donde A soy yo, C es que quiero, donde Marcelo quiere causarle lesiones o daño a Juan Pérez y para eso utiliza B. ¿Qué utiliza Marcelo? Le pego un golpe de puño, ¿sí? Cuestión que Juan Pérez se cae y se golpea la cabeza contra el pavimento y muere. Y la última parte del párrafo dice lo más importante y que termina, por eso les mencioné el principio de racionalidad mínima, termina por dilucidar la cuestión, porque dice, cuando el medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte. ¿Sí? Ahí nos salimos del postulado de principio de racionalidad mínima. ¿Por qué? Vamos por la lectura negativa. Si Juan quiere matar a Pedro y para eso utiliza un arma de fuego, se la apoya en la cabeza y dispara, principio de racionalidad mínima, ¿hay dolo de muerte? Sí. Miren que estoy sintetizando esto. Ahora, Juan quiere matar a Pedro, pero le pega un golpe de puño. Ahí ya entra en crisis ese principio de racionalidad. Porque salvo que Juan sea Rambo, no debería causarle la muerte con un golpe de puño. Juan debería ser Rambo y Juan Pérez pesar 30 kilos. Ahora, cuando Juan quiere lesionar a Pedro, utiliza un golpe de puño, tuvo dolo de lesiones. El medio racionalmente, un golpe de puño no debería causar la muerte, pero aún así se la causa. ¿Qué pasa? Estamos en una forma combinada de culpabilidad. Carla, vos me hacés seña, no sé si es que no podés salir. Tenés silenciado el audio. ¿Querías hablar? No, yo estoy acostumbrada, voy haciendo Bien. mis comentarios sola. Bien, tenemos una... perdón, estoy mirando, quiero ver chat, no sea cosa que esté quedando alguien afuera y me esté pidiendo admisión. Bien. Tenemos ahí una forma combinada de culpabilidad. Es un delito que empieza con dolo, pero termina con culpa. ¿Sí? Con esto se evita inclusive hacer un concurso de delitos entre el delito de lesiones dolosas y el homicidio culposo. ¿Sí? Entonces,
Esta forma combinada de culpabilidad nos permite aprehender la situación, ¿sí? Y reducirla, valga la redundancia, esa forma combinada de culpabilidad que nos lleva a una pena de 3 a 6 de reclusión y 1 a 3 o 1 a 3 de prisión. Bien, sí, digo bien. Recuerden, chicos, y esto por una cuestión posterior que ya seguramente lo van a ver, o ya lo habrán visto, pero para que tengan en cuenta, prisión o reclusión. Recuerdan que la reclusión estaba prevista para determinados delitos en determinados establecimientos penitenciarios y con determinadas características, inclusive no hay en la Argentina establecimientos adecuados a tales fines, ¿sí? Con lo cual la persona está condenado a reclusión, estaban condenados a reclusión por 5 años, con un compañero que en la misma celda convivía con un compañero que estaba condenado a 5 años de prisión. ¿Sí? Yo a reclusión y mi compañero a 5 años de prisión. Bueno, eso determinó en algún momento un fallo que creo que fue de la Corte, no lo tengo presente, pero equiparó la reclusión a la prisión, con lo cual prácticamente la reclusión, no digo en desuso, yo por ejemplo ahora estamos transitando un juicio donde la semana pasada tuvimos los alegatos, yo pedí, bueno, soy particular damnificado, o sea que pedí prisión perpetua, perdón, el fiscal pidió reclusión perpetua, yo terminé adhiriendo a lo que pidió el fiscal, la abogada defensora está planteando la inconstitucionalidad de la reclusión perpetua, ¿sí? Pero precisamente por esa cuestión, en los hechos está equiparada a la prisión, ¿sí? Con el agravante que no está en el lugar donde debería estar una persona condenada a reclusión y tampoco tendría los beneficios que va teniendo la persona condenada a prisión a lo largo. ¿Recuerdan la progresividad de la pena? ¿Sí? Que la pena se va haciendo o va teniendo una mayor rigurosidad al comienzo para ir disminuyendo o atenuando esa rigurosidad, ¿sí? Todo esto con el fin o el objetivo final que es la resocialización, con lo cual empieza a ser más dura, no sale, no tiene salida, no tiene beneficios para en el transcurso de esa pena ir ablandando esa rigurosidad para en su momento tener salidas transitorias, laborales, poder estar un fin de semana en la casa, volver así, pasando luego por la libertad condicional, ¿sí? A los 2/3, que desembocarían en que la persona, una vez cumplida la pena, esté resocializada. La verdad es que el sistema penitenciario bonaerense, la verdad es que no ofrece, no tenemos la logística necesaria para eso, la pena, la verdad, si me preguntan a mí, no cumple con los fines de resocialización, es un desastre realmente, pero sepan que la reclusión, tengan en cuenta esa, o por lo menos tengan esa luz amarilla en cuanto a la reclusión, ¿sí? Pero, básicamente, es un homicidio que empieza con dolo, perdón, es un delito que empieza con dolo y termina con culpa. O, si lo quieren, porque eso no deja de ser un homicidio, es un delito de homicidio, pero que empezó con dolo de lesionar, ¿sí? Empezó con dolo de lesionar y con un medio que razonablemente no debería causar la muerte y se termina dando la muerte sin que el agente lo hubiera querido. ¿Sí? El ejemplo es de manual, pero tengo un caso cercano, no como abogado, sino el padre de una chica amiga. Tuvo una discusión de tránsito,
no sé realmente si chocaron finalmente, si tuvieron contacto o no lo tuvieron, cuestión que se bajan los dos, se pelean, desgraciadamente el papá de esta persona recibe un golpe, no sé exactamente las circunstancias, nunca vi la causa, termina golpeando de alguna manera, no me pregunten contra qué, pero termina falleciendo, ¿sí? Terminó siendo un homicidio preterintencional, ¿sí? Esto ya dictaminado por los jueces, terminó siendo un homicidio preterintencional. O sea, tengan en cuenta que había un dolo de lesionar y culpa en el resultado muerte. La verdad, desde ese punto de vista, podemos ir al delito de lesiones, al delito propiamente de lesiones, estoy hablando de lesiones simples, no lesiones culposas, y que por una cuestión no querida, el desenlace termina siendo la propia muerte y obviamente el requisito fundamental y que termina desplazando, si se quiere, un poco con lo que yo le decía, ese principio de racionalidad mínima se ve reflejado en el artículo, en el tipo penal, lectura negativa del principio, una lectura, sí, por contrario sensu, con el principio de racionalidad mínima, porque lo termina consagrado en el artículo 81, donde dice claramente cuando el medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte. ¿Sí? La verdad es que me parece que no tiene mucho, a ver, no quiero simplificarlo, hay bibliotecas escritas sobre esto, pero me parece básico el entendimiento de que es una forma combinada, que es un delito que empieza con dolo y termina con culpa. Dolo de lesionar, ¿sí? Y culpa en la muerte, ¿sí? Y es muy claro por ese agregado que tiene el inciso donde dice cuando el medio empleado no debía razonablemente causar la muerte. Van a encontrar ejemplos o van a imaginar ejemplos, pero me parece básico que sepan que empieza con dolo y termina con culpa. ¿Sí? Por eso forma combinada. Y por eso lo termina recogiendo el tipo penal, ¿sí? En vez de que se forme un concurso entre la lesión simple, lesión dolosa, y el tipo penal de homicidio culposo. ¿Sí? Lo recoge el artículo, lo aprende, esa forma combinada de, responsabilidad, de culpabilidad, y le termina dando una pena 3 a 6 en reclusión o 1 a 3 de prisión. Profe, Sí. si no recuerdo mal, ese es el caso de quien en riña quiere lesionar al contrincante, le arranca la uña y el contrincante era hemofílico y termina muriendo desangrado, pero la intención de quien lo daña es dañarlo nomás. Creo que ese podría es ser. del libro, no recuerdo bien. ¿Este sería? Podría ser. Hay que analizarlo en su particularidad, ¿eh? Sí, sí, O sea, sí. no, y te hago una aclaración, no nos vayamos al homicidio en riña, ¿eh? No, ¿Está? lesiones. Bien, sí, tranquilamente. Tranquilamente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo sé que la persona era hemofílica? Bueno, ahí es otro cantar. ¿Y ante qué estamos? Y ahí sería una tentativa de homicidio. Hay un dolo Bueno, no. de lesiones. Yo sé que le puedo causar eventualmente No, la muerte. pero perdóname, ¿qué pasa si yo sé que la persona es hemofílica? Y cuando hablo de hemofilia, estoy hablando no en sentido técnico, sino en lo que yo entiendo por hemofilia. Perdón si alguno tiene conocimiento de medicina.
Pero yo me refiero a que yo sé que le arranco las uñas y se va a desangrar porque no tiene la capacidad de coagular su sangre y va a morir desangrado. Estoy ahí, ¿sí? Con perdón si la aberración médica o técnico-médica es brutal. Pero ¿qué pasa si yo sé esa situación? O sea, yo sé que arrancándole las uñas el desenlace va a ser la muerte y aún así se las arranco. Ahí actúo con dolo porque yo estoy conociendo ¿Con dolo de qué? ¿Pero con dolo de qué? Porque, a ver, cuando yo le arranco las uñas hay una lesión. Sí. ¿Sí? Sí. Ahora, cuando vamos al medio, cuando el medio razonablemente no debía causar la muerte, y el medio que yo estoy usando es arrancarle las uñas cuando sé que es hemofílico, ¿debía o no razonablemente causar la muerte? Sí, en este caso sí. ¿Y entonces en qué estamos? En un homicidio simple. Agravado tenía que ser. Vemos, agravado ¿por qué? Y porque yo tenía, porque en el inciso 2 quería causarle el sufrimiento, ¿no sería así? Y yo sabía que le iba a causar la muerte. Por alevosía. Algo así. Podría ser. No lo descarto, va a ser cuestión de valoración. Pero que estamos ante un homicidio simple, no tengo duda. Ninguna duda, ¿eh? Volvamos al último párrafo del inciso B, donde dice, cuando el medio empleado no debía razonablemente causar la muerte. Entonces, si estamos en una situación en la que yo sé, perdón, si estamos en una situación en la que yo sé que arrancándole las uñas va a causarle la muerte porque es el destino final ante la imposibilidad de coagulación y obviamente en una determinada circunstancia, imagino, ¿no? En el medio del campo quizás, porque quizás si eso, no sé, sería más discutible si lo hago en un lugar donde ella pudiera recibir ayuda, no sé, estoy conjeturando, pero lo cierto es que ya el medio razonablemente podía causar la muerte. ¿Está? Hoy alguien mencionó, creo que fue Alfredo, cuando dijo podría representarse. Creo que fuiste vos, Alfredo. Hablando de este caso, de arrancarle las uñas. ¿Vos dijiste eso? Comete una lesión dolosa. Sí. Arrojando una trompada se representa que lo puede golpear, lo puede lastimar, le puede romper la nariz, pero no lo podés matar. Digamos, perdón un minuto. Perdón un minuto. Hola. 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 Hola chicos, disculpen un minuto que ya voy a abrir la puerta que entra una persona y seguimos 5 minutos más y redondeamos esto. Quiero volver al tema que me dijiste vos, Alfredo. Denme un minuto nada más. Un minutito, ¿eh? Perdón, chicos, ¿salgo? ¿Salgo? Sí, sí, profe. Bueno, Alfredo, quiero volver a lo que dijiste vos en cuanto a la representación. Bien. Pero esto simplemente como por lectura negativa para alejarnos del dolo eventual. Figura en la que podría caer, ¿sí? A grandes rasgos. Creo que ya habrán visto con Santiago lo que es el dolo y lo que es la culpa. ¿Sí? Bien. Y lo que es la culpa simple, la culpa con representación, y
línea tan delgada que hay entre la culpa con representación y el dolo eventual, y luego vamos al dolo. Pero esa línea tan delgada hace que ante la representación del resultado muerte, ¿sí?, uno toma dos actitudes básicamente. Si estamos en el hecho de decir, me represento, pero digo, no va a suceder por X causa, entonces sigo adelante con la consumación del tipo penal, que es conocimiento y resultado, sigo, es muy probable que estemos en el obrar culposo. Ahora, si ante esa representación tengo indiferencia y digo, bueno, si se muere, se muere, es muy probable que estemos en la figura del dolo eventual, con lo cual sería homicidio simple, sin atenuantes. No estamos ni en el homicidio por emoción violenta que vimos hoy, ni siquiera estamos en la forma combinada de culpabilidad, que es un delito que empieza con dolo y termina con culpa. ¿Está? ¿Me siguen? Ahí saqué los auriculares. ¿Me siguen? Sí, perfecto. Bien. Eso quería aclararte. Chicos, para terminar, me parece que me parece que el concepto básico con el que se tienen que quedar en la preterintencionalidad, estamos ahí, en este sentido. Empezamos con dolo, ¿sí? Terminamos con culpa. Le pego con el ánimo de causarle una lesión y con un medio que razonablemente no debía causar la muerte. De hecho, le pegué un golpe de puños, y yo no soy una persona, digamos, porque también todo es valorable de acuerdo, es cuestión de hechos y prueba, todo es valorable en una situación determinada. Pero vamos a suponer dos personas normales, ninguno es Rambo, que puede matar al otro de una piña, ni el otro pesa 30 kilos. Dos personas normales, le pego con el ánimo de causarle una lesión, y el resultado termina siendo la muerte. Entonces tengo dolo de lesionar y tengo culpa en la muerte. En vez de producirse un concurso de delitos, el artículo 82 lo recoge en una forma combinada de culpabilidad. 3 a 6 de reclusión o 1 a 3 de prisión. ¿Está? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Si no hay ninguna otra duda, terminamos y ya después verán con Santiago qué delito ven. Supongo que van a tener con él, salvo que él no pueda. Y en ese caso tendrán la desgracia de aguantarme a mí. Bárbaro, Marcelo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, chicos, Hasta luego, terminamos muchas gracias. entonces. Bueno, hasta el próximo lunes quizás. Chao, ¿Eh? profe. Muchas gracias, profe. Chao, profe. Profe. Gracias. Que tenga buen día. Igualmente. Chao.